Grandes presidentes del Perú, amados por algunos, odiados por otros. Alberto Fujimori y Nomoto. Alberto Fujimori, ingeniero agrónomo y político, inició su gobierno un 28 de julio de 1990. Ese mismo sábado era también su cumpleaños, por lo que es hasta el momento el primer y único presidente del Perú en asumir el mandato el mismo día de su cumpleaños. Con el partido Cambio 90, su propuesta era plantear una política económica gradual para no afectar a los sectores más necesitados. Uno de los hechos muy importantes de su gobierno fue el Fujishock. Se originó luego de que el primer mandato del expresidente Alan García dejara el país en medio de una crisis económica por el denominado paquetazo. Se eliminó los impuestos a los productos nacionales, bajaron los aranceles, se congelaron los salarios, se sancionó las faltas tributarias a través de la SUNAT, se creó el nuevo sol y se creó el ROT. El autogolpe. Un 5 de abril, Alberto Fujimori disuelve el Congreso, reorganiza el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Magistratura y el Ministerio Judicial, pero respaldado por las Fuerzas Armadas. Es un hecho muy importante que quedó marcado en la historia. En septiembre de 1992 se logró dar un duro golpe al terrorismo, con la captura de Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso, quien hoy en día tiene cadena perpetua, y Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Sido muchas masacres, asesinatos masivos, explotaciones, que quedó marcado en la historia de nuestro país y en la vida de cada uno de nosotros. Ante lo acontecido se inauguró el Museo Cultural Yuyanapaca, que significa recordar un honor a las víctimas que dejó el terrorismo. Ahí podemos ver el museo. Una de las obras muy importantes en el gobierno de Alberto Fujimori fue el Hospital Materno Infantil para todas las madres gestantes de menores recursos. También se llevó agua, desagüe y luz a las personas más necesitadas. También creó comedores populares, construyó grandes reservorios de agua potable. Su renuncia la envió tras un fax desde Tokio, desde donde el Congreso no admitió su renuncia y lo vacaron. El vicepresidente y el segundo vicepresidente no aceptaron, así que pasó a manos del presidente del Congreso, quien en ese entonces estaba Valentín Paniagua Corazao con el partido Acción Popular. Es abogado y político peruano. Su gobierno inició el 22 de noviembre del 2000. Solo gobernó un año, así que las obras que él realizó fue la firma del contrato de explotación del gas Camisea y se conformó en la Comisión de la Verdad y renovó el Poder Judicial, pues no. Luego, Alberto Toledo Manrique, economista y político peruano, inició su gobierno un 28 de julio del 2002 con el partido Perú Posible, como podemos ver. Todo, todo juramentó simbólicamente en una ceremonia en Machu Picchu, y al finalizar la ceremonia se le entregó un collar de oro y las llaves de la ciudad de Machu Picchu. Y uno de los hechos muy importantes, pues, ¿no? Es el Arequipazo y el Andahuaylazo. El Arequipazo, como podemos ver acá, un montón de imágenes, se da en una quincena de junio del 2002. Se levantó un movimiento en Arequipa por el Frente Amplio Cívico que agrupó a un conjunto de población en 6 jornadas masivas de manifestaciones. El Andahuaylazo, que se da entre el 1 y 4 de noviembre del 2005, el mayor del ejército peruano, Antauro Humala, lideró una sonada de 150 seguidores con quienes capturó la sede de la comandancia. También se da el caso de Llave, que se da en un 26 de abril en Puno. Una turba de miles de personas atacó a la autoridad de la provincia peruana de Coyacó, asesinando al alcalde de la ciudad. Crisis del 2003. En mayo, Toledo declaró estado de emergencia en todo el país para prevenir un desborde social a raíz de una oleada de protestas.
Una de sus obras del primer gobierno de Alejandro Toledo fue que se inauguró el gasoducto del gas Camisea, se inició la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y se logró la aprobación del TLC con Estados Unidos. Ahora vamos a hablar sobre el segundo gobierno de Alan García con el partido aprista. Su segundo gobierno empezó del 2006 al 2011. Uno de los hechos muy importantes que quedó en su gobierno fue los petroaudios, pues no. Es el escándalo sobre los supuestos negocios entre la empresa Discover y Petroperú para la adjudicación de 4 lotes petroleros en la costa y selva del Perú. Salieron unas llamadas del señor Rómulo León, salieron unas llamadas del señor Rómulo León y Alberto Quimper, donde sale Alan García llamándolos de ratas y los bota del Congreso. Ahora hablemos sobre el Baguazo. El Estado le entregó tierras a las mineras, pero tierras que les pertenecían a los nativos de dicha zona, y a causa de eso se inició el enfrentamiento de nativos contra las Fuerzas Armadas, donde 23 policías muertos y 30 nativos fallecidos. Ahora vamos a hablar sobre los narcoindultos. En los narcoindultos, donde puse el PowerPoint, los narcoindultos. Ahí yo puse un meme donde dice, no liberé a bandas, sino familias, porque 232 indultados estaban presos, los cuales Alan García liberó a 72, pero los cuales eran traficantes de drogas. Él dijo que no tenía ninguna acusación, que eran, pero dejando a inocentes en la cárcel. Para muchos una molestia. Y eso es lo que pasó en los narcoindultos, bueno, los famosos narcoindultos. Las obras muy importantes del gobierno de Alan García construyó muchos hospitales, avanzó un poco de la carretera interoceánica Perú-Brasil y culminó su obra, bueno, del Metro Lima o del tren eléctrico. Actualmente el expresidente Alberto Fujimori sigue en prisión. El Alan García falleció, se suicidó tras un balazo. Toledo está preso en Estados Unidos y Valentín Paniagua falleció. Bueno, espero que esta información les haya sido de su agrado. Muchas gracias.